Soy Alexandra Franco, musicóloga venezolana. Dentro del simposio número 12 de este congreso titulado Músicas Populares en Latinoamérica y el Concilio Ecuménico Vaticano II, les vengo a presentar mi trabajo sobre tradición interpretativa de la misa criolla de Humberto Sagredo Araya, un relato de experiencia, haciendo énfasis en las versiones realizadas desde el año 1993 de forma ininterrumpida por parte del grupo vocal Camino y Voces, adscrito a la Arquidiócesis de Caracas de la Parroquia El Buen Pastor de Bellocampo. Como es bien sabido, la reforma litúrgica fruto del Concilio Vaticano II, promovido por Juan XXIII en 1962 y clausurada 3 años después por su sucesor Pablo VI, se centró en forma general en los mismos asuntos propios de estos encuentros, en el cómo podemos en nuestros días rezar, unirnos a la alabanza a Dios en el seno de la Iglesia y en el cómo la salvación de los hombres y la gloria de Dios pueden reconocerse y experimentarse como un todo. Una de las palabras claves de la reforma litúrgica conciliar era con razón la participación actuosa, es decir, la participación activa de todo el pueblo de Dios en la liturgia. La liturgia, en palabras de Auger, recordemos que es la acción común de aquellas personas que reunidas en nombre de Jesús celebran los misterios de la fe. Se compone de un cierto número de prácticas simbólicas, ritos y sacramentos, entre las cuales el canto y la música ocupan un lugar privilegiado. La Constitución litúrgica del Concilio entró en vigor en el año 1964. Para la realización de la liturgia, esta Constitución le dio preferencia al uso de las lenguas vernáculas por encima del latín. Dentro de este marco se empezaron a distribuir publicaciones de nuevos libros litúrgicos. A su vez, otros esfuerzos y realizaciones con carácter de ayuda para la implantación de dicha reforma, dando lugar a la creación de textos y melodías al servicio del culto cristiano. Por iniciativa particular, además, compositores y editores fueron suministrando durante esta etapa posconciliar una variada colección de cantos para poder cubrir las necesidades que el pueblo cristiano y sus pastores sentían en esta materia. Para evitar inconvenientes, la Secretaría Nacional Episcopal de la Liturgia, los comisionados episcopales de liturgia trabajaban para seleccionar los cantos conforme a esa triple finalidad: ayudar a los responsables de las celebraciones en la elección de los más apropiados, presentar un elenco de los mismos que pueda contribuir a la fijación de un repertorio de base para las celebraciones, en nuestro caso en lengua castellana, en la amplia geografía nacional y con las debidas adaptaciones en los países hermanos de América Latina, en la medida que esta aportación les sea útil, para así favorecer la progresiva elevación en la cultura musical de nuestro pueblo. Estas prácticas trajeron como consecuencia que mientras en unos lugares se utiliza con preferencia un determinado repertorio, en otros se selecciona las producciones de otros autores, haciéndose más difícil la fijación de un repertorio común en un amplio territorio. Así pues, se ha hecho cuesta arriba conciliar el doble criterio de elegir únicamente aquello que presente suficiente calidad literaria, musical y litúrgica y, por otro lado, asumir aquello que el pueblo cristiano ha aceptado como útil y popular. Lo que sí la Iglesia está bien segura es que la música y el canto son dos medios privilegiados para potenciar la participación activa y consciente de toda la asamblea. Así pues, dentro de este escenario es donde se comienzan a avisorar toda una serie de nuevas obras llamadas misas criollas, misas populares, misas folclóricas, flamencas, latinoamericanas, misas africanas, misas gitanas, misas campesinas, de mariachi, misas andinas, por mencionar solo alguno de los nombres con las que se les conoció. Dentro de este maravilloso panorama musical de misas criollas, encontramos acá en Venezuela la primera misa criolla compuesta en nuestro país por un querido venezolano oriundo de Chile, Humberto Sagredo Araya, quien llegó acá en el año 1964 y ya para el año 1965, al furor de todas estas reformas posconciliares, pues nos regala esta joya que comprende su maravillosa misa criolla, fruto de trabajo de varios años, según lo atestiguan los diversos autógrafos que perduran de la obra, así como las numerosas fotocopias, adaptaciones, arreglos y apógrafos que circulan de la misma hasta la actualidad.
En virtud de ello, la misa criolla venezolana solo puede comprenderse enmarcada en una tradición viva de la obra, como dice Grier. En este caso particular, su tradición está estrechamente vinculada con las prácticas interpretativas de transmisión oral de la música popular venezolana. Y también, como plantea Grier, es deber decir que la multiplicidad de fuentes evidencia los disímiles contextos sociales, culturales, estilísticos y hasta comerciales en los cuales fue usada la obra, lo que ofrece pluralidad de opciones de interpretación. Veamos pues este panorama con una breve ruta de la interpretación de esta hermosa misa en nuestro país y fuera de estas fronteras. Según datos ofrecidos de diversas fuentes, incluidas las del trabajo de Benedictis y Vázquez, la misa criolla venezolana se estrena en Cumaná el día 6 de junio en el auditorio de Cerro Colorado de la Universidad de Oriente, siendo Sagredo director del Orfeón de esa institución y acompañado por los conjuntos sucrenses del lugar. En Caracas se estrena el 26 de agosto en el Palacio de las Industrias, Plaza Venezuela, enmarcado presumiblemente en el preámbulo del cuarto encuentro del movimiento familiar cristiano que se realizó en Caracas entre el 4 y 9 de septiembre del año 1966. Se dice también que este evento promovió el concurso de composición y el montaje de las misas criollas de Nelly Melelara, que es de Aguinaldo, la de Inocente Carreño y Eduardo Plaza. La misa de Sagredo se estrenó igualmente en Mérida en la primera Feria del Sol. Este dato nos lo ofreció la viuda de Sagredo, doña Petra Salazar. Y se conoce que esta misa fue transmitida en un famoso canal de televisión del país y que, bueno, cuya acogida fue bastante importante. El Fondo Humberto Sagredo Araya, el cual fue donado al Centro de Investigación y Documentación Acústicos Musicales de la Universidad Central de Venezuela, hoy a cargo de Vince de Benedictis, no solo contiene el grueso de la obra musical y teórica de este maravilloso compositor, sino que podemos revisar los registros sonoros hasta ahora realizados en varios formatos, LP y CD, que nos permiten un acercamiento auditivo de la obra. Para el año 1972 se graba esta misa por primera vez acá en Venezuela a cargo de la coral de la Universidad Santa María. Luego es reeditada en varias oportunidades y en varios países como por ejemplo Brasil, Holanda, Francia y hasta en Alemania. Por ahora no conocemos de algún otro registro hasta ahora sonoro que se haya hecho después de esos años en Venezuela, ni fuera del país tampoco. Así pues nos encontramos con el grupo vocal Camino y Voces, quienes desde el año 1993 vienen interpretando esta maravillosa misa. No podemos dejar de mencionar al grupo vocal Kibure, quien también la interpretó en el año 1996 con arreglos de José Mena, la coral INSE a cargo del profesor Raúl Delgado Marín, con arreglos de Saúl Vera y con quienes tuvimos la oportunidad también, Camino y Voces, de cantar esta maravillosa misa en un par de oportunidades. La coral Juventudes Culturales y un ensamble armado por su director, el profesor Luis Eduardo Galeán, quienes desde el 2003 hasta el 2013 la cantaron en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela en el marco de la celebración de la Virgen Rosa Mística. También tenemos conocimiento, según el trabajo de Vázquez y de Benedictis, que la interpretaron en Chile y en Italia por invitación del Papa Benedicto XVI. La coral Cursillo Cantorum hizo el montaje también de la misa para su aniversario. Y en el 2018 la coral de Asociación de Ciegos, bajo la dirección de Raúl Delgado Marín y con adaptación de Ángel Luis Piñero y asesoría de Milagro Figuera, quien por cierto tocó las maracas en una de las interpretaciones de nuestra misa criolla por Camino y Voces por allá en los años 1998-99. Es decir, que Camino y Voces es el que se considera que ya tiene la más larga data en la interpretación durante 27 años ininterrumpidos de esta obra maravillosa. Y bueno, ahora les voy a comentar un poquito en detalle sobre esto. Ahora permítanme contarles sobre la agrupación vocal Camino y Voces, fundada el 23 de mayo de 1993 por Alexandra Franco y Napoleón del Vecchio,
quienes junto para aquel entonces el padre Miguel Acevedo, párroco de la comunidad, emprenden la hermosísima tarea de animar las celebraciones litúrgicas de la parroquia El Buen Pastor de Bellocampo. También emprenden una especie de encuentros o tertulias para abordar los temas de liturgia y música y trabajar sobre su inserción dentro de los diferentes ritos católicos. Es allí donde en Semana Santa pues interpretábamos piezas sacras, piezas con orgánico orquestal, a capela, con órgano, las misas de aguinaldo y nuestra maravillosa misa criolla de Humberto Sagredo Araya, cuya primera interpretación la llevamos a cabo el 11 de septiembre de ese mismo año 1993 en honor a nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, quizá un poco celosos de ver cómo otras devociones eran celebradas con grandes fiestas litúrgicas como la Virgen de Fátima o Santa Veneranda. Pues dijimos, ¿por qué nuestra patrona no la podemos celebrar de igual manera? Y qué mejor forma que adecuar la misa con cantos nacionales criollos venezolanos. El problema, no teníamos ni una partitura para poder insertarla dentro de esa misa, y pues allí empezó la búsqueda para ver rápidamente qué era lo que íbamos a interpretar ese día maravilloso. De manos de mi madre, quien guardaba celosamente muchísima música maravillosa en casa, obtuvimos el LP del 1972, grabado por la Coral Santa María de la Misa Criolla de Humberto Sagredo Araya. Es allí donde emprendimos la tarea de sacar de oído o de oreja, como decimos en el argot popular, toda aquella música contenida en ese LP. Asimismo, hicimos la revisión del texto litúrgico un poco para corroborar que todo estuviese en orden, sin ánimos de enmendar la tarea del compositor, ni mucho menos, pero sí en ver si todo estaba adecuado para poderlo interpretar dentro de la misa, y bueno, con la grata sorpresa de que todo estaba perfecto. Sin embargo, tuvimos que cambiar dos cositas sencillitas. En el caso del Gloria, en vez de decir gloria a Dios en los cielos, debe decir en el cielo, y en el Agnus Dei, que se repite más veces de lo que comúnmente se proclama. Así pues, nos conseguimos con la Misa Criolla Venezolana como una obra originalmente escrita para 2 flautas, mandolina, 4 arpa, bajo, clavecín o piano preparado, órganos solistas y coro mixto. Escribe al principio un tropo del canto inicial del texto litúrgico que refiere a la entonación en canto gregoriano a una sola voz escrita en latín en todas sus partes del común, al igual que contempla partes polifónicas, tanto con acompañamiento instrumental como partes a capelas. Tenemos el Kyrie escrito en ritmo de merengue, el Gloria en ritmo de joropo, el Credo en galerón, Santus y Benedictus golpe de pajarillo o 6 por derecho, y el Agnus Dei un polo oriental o margariteño, como comúnmente se le conoce en nuestro país. Él incluye también en el Kyrie lo que llama la percusión oscura. Esta se refiere a instrumentos como el güiro, la clave y la tambora. Esta dotación instrumental de acompañamiento era la tradicional para el acompañamiento del merengue venezolano. Sin embargo, para la época que nosotros la montamos, ya el sonido de la tambora está siempre más asociado al acompañamiento de los aguinaldos. Es por ello que decidimos suprimirla desde ese momento hasta nuestros días, el tambor solamente del Kyrie de la misa. Y quizás por falla auditiva en ese momento no escuchamos que era un güiro y pensamos que eran unas maracas, y bueno, y como las maracas es por excelencia un instrumento de acompañamiento de toda nuestra música venezolana, pues incluimos las maracas hasta el sol de hoy en toda la parte de la misa, en todo el acompañamiento. Por ejemplo, también la parte de la arpa que escuchamos en el disco, por no contar con ese instrumento en los primeros años de nuestra interpretación de la misa, decidimos pues sustituirlo por el violín, y así con varias, la mandolina, por ejemplo, también la sustituimos. Sin embargo, los años posteriores nos dedicamos a buscar el arpa, a buscar la mandolina, o sea, para hacerlo lo más cercano posible, aunque ya estábamos bastante enamorados de las primeras versiones que ya había realizado el grupo vocal Camino y Voces con la plantilla con la que contaba para ese momento.
Estábamos teniendo, sin saberlo, lo que Walsh propone en sus trabajos sobre la interpretación históricamente informada, una visión pragmática de adecuación a los efectivos vocales e instrumentales de los que disponíamos. Y también lo que el propio Walsh advierte, que ser pragmático no significa ser indiferente y que este argumento no puede utilizarse para justificar cualquier cosa. Al poco tiempo tuvimos la dicha de obtener las copias manuscritas de la misa criolla de manos de Reinaldo Monascal, quien a su vez nos comentaba que se las había suministrado la viuda del maestro, Petra Salazar. Emocionados con esta nueva adquisición, nos dispusimos a hacer nuevamente la escucha del LP, pero esta vez comparándolo con las copias en cuestión. No encontramos serias diferencias y las pocas que encontramos fueron reparadas en su totalidad. Es de hacer notar que estas copias manuscritas solo contenían la parte coral o vocal y no tenían el orgánico instrumental. La parte instrumental la obtuvimos de un arreglo nuevo que hizo el maestro Saúl Vera, encomendado por la coral del Lince. Quienes a su vez nos invitaron a interpretar en conjunto esta bella misa en varias partes de Caracas. Fueron unas 3 o 4 presentaciones junto al ensamble de Saúl Vera. Saúl Vera nos da o nos regala, prácticamente emocionado por saber que hemos interpretado la misa durante tantos años, pues nos regala este orgánico instrumental y nos pide que lo adaptemos y que lo sigamos adaptando a nuestra realidad, a lo que contamos en nuestra plantilla de músicos, y pues así seguimos haciendo hasta la actualidad, pero de muchísimos años para acá, con adaptaciones y nuevos arreglos incorporados por nuestro director Anthony Vivas. En el arreglo de Saúl Vera, por ejemplo, encontramos la bandola, ya la habíamos utilizado con anterioridad, pero luego ya en estas nuevas adaptaciones que ha hecho Anthony Vivas, para una especie de edición de uso o algo de consumo interno, pues hemos mantenido un orgánico bastante ya recurrente a lo largo de unos 7 años, o 6 años, 7 años, más o menos similar. De estos 27 años, pues hemos de verdad migrado por muchas versiones y bueno, estamos logrando obtener una lo más acorde posible a lo que hemos venido contando a lo largo de estos años. Y así, sin ninguna pretensión musicológica, por allá en el año 1993, pero sí un poco más conscientes ahora, hemos venido poniendo en práctica lo que dice Grier. Y en el siglo XX, la grabación del sonido y otros medios de reproducción mecánica se han convertido en importantes fuentes primarias. Hemos visto en la práctica lo que también dice Grier, que una pieza puede sufrir diversas alteraciones en el curso de una escritura de una fuente práctica: simplificación u omisión de una voz, elaboración de una voz, eliminación, adición o sustitución de un movimiento, transporte a una tonalidad más cómoda, reemplazo de un instrumento por otro más fácilmente disponible donde se va a usar la fuente, por nombrar solo unas pocas. Tenemos la suerte de que la Misa Criolla de Sagredo se trata de una obra abierta. Podemos seguir versionando, podemos seguir sintiéndola y adaptándola a las necesidades y al contexto que vayamos viviendo. Eso es una maravilla. Queremos agradecer también a todos los grupos que la han grabado, que la han interpretado, tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Y en el caso particular de Camino y Voces, agradecemos a todos esos músicos que se han venido a sumar durante estos 27 años, a los coralistas, a los instrumentistas, para interpretar esta hermosa misa, porque de verdad que la hemos hecho en funerarias, en graduaciones, en bodas. Bueno, ha gustado muchísimo. Donde nos las piden, nosotros vamos y la cantamos. La hemos cantado en honor a la Virgen del Valle, a la Virgen de Coromoto, hasta la Divina Pastora, que es de Lara, porque tiene ese sabor venezolano que tanto nos gusta. Así que bueno, agradecidos a todos ellos y a todos ustedes. Me despido agradecida por este espacio, esperando que sigamos dando noticias de los avances que en materia de la investigación que hoy nos ocupa vayamos produciendo. Y bueno, un cálido abrazo para todos.